21:08, seguimos en Entre Líneas. Decíamos que teníamos al primer entrevistado de la noche, es el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, que, como lo mencionábamos recién, va a presidir el interbloque federal. Este interbloque, que es la tercera fuerza de la Cámara de Diputados y que va a ser clave en las votaciones del Congreso que se pone en marcha a partir de ahora y por los próximos 2 años. Bueno, lo saludamos, diputado, ¿cómo le va? Buenas noches, ya está Marcos también con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia de Río Cuarto y la zona. Muchas Bueno, gracias. gracias por atendernos como siempre. Bueno, decíamos que va a ser clave, ¿no?, el rol del interbloque federal a partir de ahora. ¿Con qué expectativas asumen esta nueva etapa y qué objetivos se plantean para adelante dentro de este concierto o este espectro nuevo, ¿no?, de fuerzas dentro de la Cámara de Diputados? Este interbloque tiene una enorme responsabilidad y la vamos a asumir con mucha seriedad, con mucha calidad en el trabajo. Y yo le diría respetuosamente, porque su análisis creo que ha sido impecable, que quizás la importancia de este interbloque no esté en el número, si puede desempatar, equilibrar, negociar, sino en la calidad de lo que va a proponer. Ujú. Yo creo que, excluyéndome a mí, los miembros de este interbloque tienen una enorme calidad legislativa y de propuestas. Mire, Carlos Gutiérrez fue el hombre que, cuando se empezaba a discutir la propuesta de biocombustibles, de manera muy temprana, ya en noviembre de 2020, planteó un verdadero sistema novedoso que yo creo que es modelo para la Argentina y el mundo de biocombustibles, que lamentablemente el gobierno no tomó. Lo hizo encabezando una propuesta que, como ustedes bien saben, elaboraron todas las provincias productoras de biocombustibles y con el apoyo tanto técnico como institucional de todas esas provincias. Graciela Camaño, en nuestro interbloque, es una legisladora reconocida y respetada por todos. Mónica Fein es una mujer que vuelve ahora a participar del Congreso de la Nación, presidenta del Partido Socialista, ha sido intendenta nada menos que de la ciudad de Rosario. Bueno, también están allí Natalia de la Sota, Ignacio García Areja por Córdoba, con la experiencia que ambos traen, una de la legislatura y la otra del municipio de San Francisco, el caso de Florencio Randazzo con su trayectoria en distintos planos, y también Enrique Esteves, un hombre joven, de gran proyección en Rosario y toda la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, yo le agrego a su análisis la calidad de las propuestas que vamos a presentar y a hacer debatir. Claro que, como usted bien sabe, no hemos inventado nada nuevo. Estamos dándole continuidad a un interbloque que ya viene trabajando desde hace 2 años, Ujú. con una característica: nunca nos va a encontrar sin propuesta. Nosotros hemos sido críticos de muchas políticas, pero en ningún caso nos quedamos en la impugnación. Acompañado de la crítica a políticas del gobierno nacional, hemos planteado propuestas y también hemos puesto límites. Pusimos límite con la reforma judicial, nosotros frenamos la reforma del Ministerio Público Fiscal, que de manera desacertada quería imponer el gobierno nacional. Le dijimos pare cuando quisieron avanzar con la expropiación de Vicentín, y cuando haya propuestas que coincidan con nuestra visión de lo que tiene que ser el federalismo productivo, porque el crecimiento tiene que venir de las provincias hacia el área metropolitana, allí nos van a encontrar proponiendo y acompañando, por supuesto. Así que esos son los desafíos y estoy convencido de que el equipo del Interbloque Federal está en condiciones de afrontarlos con mucho éxito en esta etapa. Diputado, ¿qué dinámica imagina en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara Baja, en un Congreso que va a tener equilibrios a los que no está acostumbrado, por lo menos en los últimos tiempos, y además en un clima político de mucha brecha, ¿no?, de mucha grieta, incluso ahora adentro de los propios partidos, como ha ocurrido con el radicalismo? Bien, lo primero para consignar es que he visto en la prensa de Buenos Aires una marcada inclinación al error de describir lo que usted muy bien sintetiza, es decir, hay matices adentro de los grandes bloques, pero ellos lo describen como una atomización del Congreso.
y no hay ninguna atomización. Es lo que usted ha señalado. Hay dos grandes fuerzas con una concentración de la representación que por otra parte no es antojadiza, es el reflejo legítimo de la voluntad popular. Y entonces la dinámica que puede suceder, y espero que el gobierno no agarre ese mal camino, es que el Poder Ejecutivo se vea tentado de recurrir más bien al uso de los decretos de necesidad de urgencia y ir por el camino de intentar bajarle el nivel de intensidad que tiene que tener el trabajo en el Congreso. Si ese es el camino que eligiera el Poder Ejecutivo, y no lo digo de manera antojadiza, simplemente estoy mirando el pasado reciente, muchos ejecutivos de distintos signos políticos en los últimos años se han tentado con el sobreuso de los instrumentos de los decretos para intentar esquivarle al Congreso. Si el camino que elige el gobierno nacional es ese, va a ser malo para la Argentina. Y nosotros vamos a encontrar la manera, cualquiera sea desde el punto de vista democrático y siempre respetando las instituciones, de forzar las discusiones que la Argentina necesita dar y, si es necesario, hacer un doble o triple esfuerzo para que haya consensos. Así que, frente a la eventual tentación de recurrir poco al Congreso, nosotros reforzaremos nuestra intención de que trabaje y que se haga con consenso. Ahora, cuando los temas se planteen muy disputados en términos de votos, nosotros no vamos a tener duda de por dónde vamos a elegir. Vamos a elegir por la calidad y el respeto de las instituciones y vamos a elegir por la prioridad en el federalismo productivo, la inversión y la creación de trabajo. De ese lado nos van a encontrar cualquiera sea el color político de la iniciativa que se esté tratando. Diputado, cuando describía el mapa recién de la nueva Cámara de Diputados, bueno, marcaba estos dos grandes bloques, naturalmente se habla mucho de la grieta y demás. ¿Cómo va a ser el interbloque federal para saltar esa grieta y lograr romper esa tendencia de los dos polos dominantes? Con una agenda de trabajo, porque si hay algo que conspira contra una buena acción política, es ir bamboleando de acuerdo a la coyuntura. Y nosotros no vamos a bambolear de acuerdo a la coyuntura. Nosotros vamos a trabajar con un plan de trabajo para los próximos 2 años. Por eso, en el mes de marzo, cuando se retome el periodo de sesiones ordinarias del Congreso en sus dos cámaras, antes de ese inicio nos va a ver presentando a la Argentina nuestro programa de trabajo para los próximos 2 años. En ese marco, nosotros no vamos a ser víctimas de ninguna grieta, vamos a ser protagonistas y responsables de llevar adelante nuestra propia agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo seguro va a ser compartida por los distintos sectores políticos y trataremos de forzar, lo digo en el sentido del diálogo y democrático, no desde el punto de vista de ningún tipo de violencia, forzaremos con la razón, los argumentos y el diálogo constructivo la necesidad de tratar los temas que están pendientes. Por ejemplo, hay que redefinir la mala ley de biocombustibles que se aprobó este año, que viene castigando al maíz en Córdoba, al biodiesel en la provincia de Buenos Aires. Hay que rediscutir la matriz de distribución de los recursos que van como subsidios a la energía, al transporte y a otro tipo de servicios desde la nación a las provincias, porque tiene que haber justicia federal en la distribución de esos recursos. Y lo fundamental, que también hay que aplicarlo ahora en estos días para ir a discutir con el Fondo Monetario Internacional. No puede haber equilibrio fiscal sin crecimiento. Y ese crecimiento tiene que ser un crecimiento de el empleo y la capacidad de generarlo con inversión y producción en todo el territorio nacional, no solo en el área metropolitana de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Bien. Bueno, usted mencionó un tema, ¿no? Que el Fondo Monetario va a ser la gran discusión, la primera gran discusión de este nuevo Congreso, ¿no? Sí, va a ser la primera gran discusión, pero que no se tiente el gobierno con querer llevarnos a los empujones, porque estuvo 2 años dando vueltas y no definió nada. No creo que el gobierno vaya a estar convencido de que a nosotros nos va a llevar en 2 o 3 días a discutir los temas importantes que hay que discutir, el presupuesto y
las propuestas a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Así que habrá que tomarse el tiempo que la seriedad del asunto requiere, y le reitero, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, a nosotros no nos van a llevar los empujones de un día para el otro a definir estos temas. Tomémonos el tiempo, la seriedad y el trabajo profesional que esto requiere. Lo primero que quiero decirle es que no hay propuesta que sea viable frente al Fondo Monetario Internacional si el equilibrio fiscal no va acompañado antes de una política de crecimiento. En segundo lugar, ese crecimiento tiene que ir, como decíamos recién, desde las provincias hacia el área metropolitana. Y en tercer lugar, que no vuelvan a aparecer proyectos como los que votó y promovió el oficialismo el año pasado, darle miles de millones de dólares a los especuladores extranjeros que vinieron a hacer el carry trade en pesos en la época de Macri, y que ahora, porque no quieren que, entre comillas, queden atrapados en pesos, le dieron 1.500 millones de dólares. En una Argentina que le restringe las divisas a los ahorristas, a las pymes, ahora a los que compran con tarjeta de crédito en el exterior, es inconcebible que se le den miles de millones de dólares a los especuladores extranjeros que vienen aquí a hacer la bicicleta financiera. Por eso hay que discutir todo ese conjunto de asuntos y también clarificar algunos aspectos del presupuesto que no están tan claros. Para mí no está tan clara la opción del gobierno por un federalismo real en la inversión en materia de infraestructura y obras públicas, así que hay que revisar con lupa el presupuesto en ese sentido. Y no está tan claro que el presupuesto sea sincero en cuanto a la proyección, por ejemplo, de la inflación. Prevé una inflación para el año 2022 del 33%, eso no es creíble. Así que hay que tomarse el tiempo necesario, no demorarlo, pero tampoco ir a los empujones para discutir estos temas que son serios y complejos. Bien. Diputado, le agradecemos muchísimo. Estos minutos ha sido muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Que ande muy bien. Ahí estaba el diputado nacional, jefe del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez, ¿sí? Conversando con nosotros. Bueno, distintos aspectos, desde la política, cómo va a ser la lógica del funcionamiento de la Cámara de Diputados a partir de ahora, con estos dos grandes, naturalmente, estos dos grandes polos políticos como son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero en el medio esta fuerza del Interbloque Federal con sus 8 miembros, como bien los repasaba recién Alejandro Rodríguez. Allí hay representantes del schiarettismo, representantes del socialismo santafesino, integrantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, como él mismo, y también Graciela Camaño. Es decir, bueno, una conjunción de sectores que van a confluir dentro de este interbloque y que, bueno, va a tener volumen político y además, lo que decía recién el diputado, bueno, se va a proponer tener calidad en las propuestas legislativas que lleva el Congreso y en el tratamiento de los distintos temas que van a tener que discutir, en particular en lo que queda incluso de este año, ¿no? Que queda poco, pero hay temas muy candentes, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que entrará de un momento a otro, o el presupuesto, que ya está en el Congreso desde hace algún tiempo, pero que duerme allí y va a comenzar a tener tratamiento, ahora sí, en las próximas horas. Presupuesto y Fondo Monetario, ni más ni menos para cerrar este año legislativo en el Congreso de la Nación, dos temas muy, muy calientes que van a tener a este interbloque también, naturalmente como protagonista de esa discusión.